¿Y si una sola mirada pudiera romper todas las reglas y cambiarlo todo? En el reino de Cenizal, donde la oscuridad gobierna y la esperanza se oculta entre las sombras, una historia se empieza a tejer. Una historia de poder, secretos y pasiones prohibidas que solo los más valientes se atreven a descubrir. Naila no era más que una sombra en los pasillos del castillo. Esclava, callada, invisible para todos excepto para el frío y despiadado rey Alaric. Su piel oscura y sus ojos profundos guardaban más secretos de los que cualquiera podría imaginar. Vivía en silencio, encadenada no solo por la servidumbre, sino por un pasado que la marcaba como un alma negra, destinada a sufrir y obedecer. Pero aquella noche, bajo un cielo cubierto de ceniza y tormenta, Naila decidió que ya no sería una sombra. Su alma clamaba por libertad, aunque fuera un susurro en medio del silencio opresivo. Escapó de su encierro y, guiada por la desesperación, se encontró frente al hombre que simbolizaba el poder absoluto en Cenizal, Alaric. El rey, alto y severo, con una mirada que podía congelar el aire, vio algo en Naila que nadie más había notado. Una chispa indomable, un fuego oculto tras sus ojos oscuros. Fue una mirada prohibida, cargada de un peligro tan real como el acero, una mirada que podía condenarlos a ambos, pero también cambiar el curso del destino del reino. Naila sintió, por primera vez, que no era solo una esclava sin voz ni futuro. En ese instante, el mundo pareció detenerse, y un lazo invisible empezó a tejerse entre ella y el rey. Un vínculo que desafiaría las leyes de Cenizal y abriría las puertas a secretos demasiado oscuros para ser revelados. Pero el poder y la oscuridad no se mezclan sin consecuencias. En un lugar donde la traición acecha y la lealtad es un lujo, su encuentro podría ser el principio de una rebelión o la chispa que desate la destrucción total. ¿Quién ganará en esta batalla de almas? ¿El frío poder del trono o el fuego indomable de una esclava que se niega a desaparecer? Si te atrapó esta historia y quieres descubrir qué pasará con Naila y Alaric, qué secretos esconde el reino de Cenizal, y cómo un alma negra puede desafiar al destino, únete a Alma Negra. Aquí encontrarás historias que arden en la oscuridad, relatos que no te dejarán soltar la lectura y personajes que se quedan en el alma. No esperes más, sé parte de esta comunidad que vibra con las pasiones ocultas y los misterios más intensos. Suscríbete ahora y no te pierdas el próximo capítulo de El Reino de Cenizal. Tu próxima aventura empieza aquí, donde la oscuridad revela su verdadera fuerza. Naila regresó a su oscuro cuarto con el corazón latiendo con fuerza, como si quisiera escaparse de su pecho y gritar la verdad que apenas se atrevía a pronunciar. La mirada de Alaric la perseguía, tan intensa que parecía haber dejado una marca indeleble en su alma. Pero no era solo miedo ni asombro lo que sentía, sino algo mucho más complejo, una mezcla de desafío y una extraña esperanza. Durante años, había aceptado su destino con resignación, creyendo que el mundo estaba construido para que personas como ella simplemente desaparecieran. Sin embargo, esa noche todo cambió. Su espíritu, antes encadenado por la esclavitud y la humillación, ahora ardía con la promesa de un nuevo comienzo. En los corredores del castillo, los susurros comenzaron a extenderse como fuego en el viento. «¿Viste cómo la esclava osó mirar al rey?», decían unos, mientras otros lanzaban miradas cargadas de advertencia. Alaric no era un hombre que tolerara la insolencia, y la audacia de Naila podía significar su perdición. Pero Alaric no estaba acostumbrado a ser desafiado, ni siquiera en sus sueños más oscuros. Aquel encuentro con Naila había removido algo dentro de él, algo que no podía explicar ni controlar. Su trono se había levantado sobre miedo y obediencia, pero aquella chispa de rebeldía en los ojos de Naila le mostró una verdad que había estado negando: el poder absoluto también podía ser frágil. En secreto, el rey empezó a observarla desde las sombras. No con la frialdad habitual, sino con una curiosidad que crecía cada día. Naila, consciente o no, había tocado un nervio sensible en su corazón endurecido, y eso lo inquietaba más que cualquier amenaza externa. Mientras tanto, en la oscuridad del castillo, otros ojos también vigilaban. La corte no era un lugar seguro para nadie, y las alianzas cambiaban como el viento. Algunos veían en Naila una oportunidad para debilitar al rey, mientras que otros temían que su influencia pudiera desatar una tormenta que arrasaría con todo. Naila sentía el peso de esas miradas,
pero también su propia fuerza. Había decidido que no sería una víctima más, y aunque la incertidumbre la acosaba, algo en su interior le decía que estaba destinada a más que a servir en silencio. Una noche, mientras los ecos del castillo dormían bajo la luna, Naila escuchó un susurro urgente. Una voz amiga, apenas audible, le habló de un secreto oculto en las entrañas de Cenizal. Un secreto que podría cambiar el destino del reino y darle a Naila la llave para liberarse. Pero el camino para descubrirlo no sería fácil. Tendría que enfrentarse a traiciones, enemigos invisibles y, sobre todo, a la parte más oscura de sí misma. Porque en Cenizal, nada es lo que parece, y el poder de un alma negra puede encender tanto la luz como la sombra. Naila apenas podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes del castillo y las palabras susurradas se mezclaban en su mente como un torbellino imparable. La voz que había escuchado aquella noche era real, y prometía una esperanza que nunca antes se había atrevido a imaginar. Un secreto enterrado en los cimientos de Cenizal, un poder oculto que podría cambiarlo todo. Pero la pregunta que la quemaba por dentro era, ¿en quién podía confiar? Los días siguientes fueron un juego peligroso de apariencias y silencios. Naila se movía entre las sombras, evitando las miradas inquisitivas y esquivando a quienes se acercaban con intenciones ocultas. Sabía que la lealtad en la corte era tan frágil como un cristal, y que cualquier paso en falso podría costarle la vida. Una tarde, mientras revisaba los pasillos menos transitados del castillo, escuchó un murmullo proveniente de una antigua biblioteca. La curiosidad pudo más que el miedo, y se acercó sigilosamente. Allí, entre estanterías polvorientas y libros olvidados, encontró a un hombre encapuchado hojeando un pergamino antiguo. —¿Quién eres? —preguntó con voz baja, intentando no delatarse. El hombre se giró lentamente, y aunque su rostro estaba parcialmente oculto, sus ojos brillaban con una mezcla de sabiduría y misterio. —Soy Kael —respondió—. Un guardián del conocimiento prohibido. He esperado mucho tiempo a alguien con el valor de buscar la verdad. Naila sintió una chispa de esperanza, pero también una sombra de duda. ¿Podía confiar en este desconocido? Kael parecía conocer secretos que ni siquiera el rey mencionaba, y sus palabras confirmaban que Cenizal escondía algo más allá de la opulencia y el miedo. —¿Qué verdad? —preguntó, acercándose un poco más. —¿De qué secreto hablas? Kael bajó la voz a un susurro casi reverente. Un poder antiguo, una fuerza que puede romper las cadenas del reino y destruir la tiranía que lo consume. Pero también es una fuerza peligrosa, que puede devorar a quien no esté preparado. Naila sintió como su pulso se aceleraba. Era exactamente lo que había sentido aquella noche, esa llamada desde las sombras que la instaba a levantarse. Pero sabía que no podía actuar sola. Necesitaba aliados. Alguien que entendiera la magnitud de lo que estaba en juego. —¿Por qué me buscas a mí? —dijo, con la voz temblorosa. —No soy nada más que una esclava. Kael sonrió, pero no era un gesto de burla. No eres nada más que una esclava, para quienes no ven más allá de las apariencias. Pero en ti arde una llama que ni el tiempo ni la oscuridad han logrado apagar. Eres la clave, Naila. El alma negra que puede transformar Cenizal. Un escalofrío recorrió su espalda. La idea de ser esa llave era aterradora, pero también liberadora. Por primera vez, sintió que su destino no estaba escrito en piedra. Entonces, dime qué hacer, susurró, decidida. Kael le entregó un fragmento de un mapa antiguo y le advirtió que el camino sería peligroso, plagado de enemigos y traiciones. Pero también le aseguró que no estaba sola. Mientras caminaba de regreso a su habitación, Naila sintió que el peso de su realidad comenzaba a cambiar. La historia de Cenizal, con todas sus mentiras y sombras, estaba a punto de revelarse. Y ella sería la protagonista. Esa noche, Naila no pudo descansar. La idea del mapa antiguo y las palabras de Kael revoloteaban en su mente sin pausa. Tenía en sus manos la primera pieza de un rompecabezas que podría cambiar el destino de Cenizal para siempre. Pero la pregunta seguía ahí, persistente y fría: ¿en quién podía confiar? Al amanecer, mientras el sol se filtraba tímidamente entre los altos muros del castillo, Naila decidió que no podía quedarse sola.
Necesitaba buscar a alguien, un aliado que compartiera su deseo de justicia, alguien capaz de entender que la verdadera batalla apenas comenzaba. Sus pasos la llevaron hacia el mercado oscuro y oculto que latía bajo la superficie de cenizal. Allí, entre sombras y susurros, buscó a Jarek, un soldado caído en desgracia, conocido por su valentía y su odio hacia la corona. Se decía que Jarek había perdido a su familia a manos del rey, y su nombre era una advertencia para quienes se atrevieran a desafiar el orden establecido. Encontrarlo no fue difícil. El hombre estaba recluido en una taberna oculta, rodeado de un silencio tenso que solo rompían las miradas de desconfianza. Cuando Naila se acercó, sus ojos se clavaron en ella, como intentando leer cada una de sus intenciones. «¿Qué quieres, esclava?», gruñó Jarek, sin esconder el desprecio. «No soy solo una esclava», respondió Naila, firme. «Traigo noticias que podrían cambiarlo todo. Y necesito tu ayuda». Jarek la observó durante un largo instante. La verdad y la determinación en la voz de Naila parecían despertarle algo que había dormido por años, una chispa de esperanza. «Habla», dijo finalmente. «No prometo nada, pero quiero escuchar». Naila desplegó el fragmento del mapa y contó lo que Kael le había revelado. La historia de un poder antiguo, enterrado bajo las ruinas del castillo, capaz de derrocar al rey y liberar a Cenizal de su opresión. Mientras hablaba, la tensión en el rostro de Jarek se transformó en algo cercano a la determinación. «Esto es más grande de lo que imaginaba», murmuró. «Pero si es cierto, no podemos permitir que el rey siga gobernando con mano de hierro». Juntos trazaron un plan. Primero, debían encontrar a Kael y reunir un pequeño grupo que estuviera dispuesto a arriesgarlo todo. Sabían que el rey tenía ojos y oídos por todas partes, y que cualquier movimiento en falso significaría la muerte. «Si logramos esto», dijo Naila, «no solo será la libertad de Cenizal. Será el fin de un ciclo de miedo que ha durado demasiado». Jarek asintió, por primera vez mostrando una leve sonrisa. «Entonces, Alma Negra, es hora de actuar». Mientras la noche caía sobre el reino, la llama de la rebelión comenzaba a arder con más fuerza. Naila sentía el peso de su destino, pero también la certeza de que, esta vez, no caminaría sola. Porque en un mundo gobernado por sombras, a veces solo hace falta una luz para encender la esperanza. Naila y Jarek avanzaban con cautela por los callejones menos transitados de Cenizal. Sabían que cualquier paso en falso podía significar la captura o la muerte. Pero en su interior, una llama crecía, la certeza de que estaban más cerca de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Jarek habló en voz baja mientras caminaban. «Conozco a unos pocos que podrían unirse a nosotros. Gente que ya ha perdido todo y que no teme luchar por la libertad». Naila asintió, consciente de que la unión era su única oportunidad. Llegaron al viejo almacén, un lugar abandonado que ahora servía de refugio para aquellos que querían huir de la vigilancia del rey. Allí encontraron a Kael, esperándolos con el rostro marcado por la ansiedad. «El tiempo corre», dijo Kael. «No podemos esperar más». Los tres comenzaron a planear cómo reunir a los rebeldes y cómo usarían el fragmento del mapa para encontrar el poder oculto bajo el castillo. Naila sintió el peso de la responsabilidad, pero también una extraña confianza. Por primera vez, no estaba sola en esta lucha. Si quieres descubrir qué pasará en la siguiente etapa de esta batalla por la libertad, suscríbete a Alma Negra. Allí, cada secreto, cada estrategia y cada paso hacia la justicia te espera. No esperes a que otros decidan tu destino. Actúa ahora y forma parte del cambio. Suscríbete a Alma Negra y sé parte de la revolución. El almacén estaba en silencio, salvo por el susurro de planes que se tejían en las sombras. Naila, Jarek y Kael revisaban con cuidado el fragmento del mapa que habían encontrado. La marca dibujada con tinta invisible apenas se distinguía a simple vista, pero ellos sabían que allí estaba la clave. «Este símbolo», murmuró Kael, «representa las catacumbas bajo el castillo. Un laberinto que nadie ha pisado en siglos». Jarek miró el mapa, sus ojos brillando con determinación. «Si logramos descifrarlo, podremos usarlo para infiltrarnos sin ser detectados». Naila sintió un escalofrío recorrer su espalda.
No solo se trataba de encontrar el poder oculto, sino de arriesgarlo todo para destruir la tiranía que oprimía al pueblo. Afuera, la ciudad dormía, ignorante del cambio que se gestaba. Pero en ese pequeño refugio, la esperanza comenzaba a encenderse. De repente, un golpe seco resonó en la puerta. Los tres se tensaron al instante. ¿Quién es?, preguntó Naila con voz firme. Alguien que trae noticias, respondió una voz conocida. Era Lyra, una vieja amiga de Naila, experta en espionaje y mensajera de los rebeldes. Hay vigilancia extra en las murallas, dijo Lyra. El rey sabe que algo está pasando. Naila frunció el ceño. Entonces no tenemos mucho tiempo. Debemos actuar rápido. Kael comenzó a repartir las tareas. Jarek, tú y yo nos encargaremos de reunir más aliados. Naila, tú debes estudiar el mapa y encontrar la entrada secreta. Mientras hablaban, cada uno sentía el peso de la misión, pero también la certeza de que no podían rendirse. Esto es solo el comienzo, dijo Naila, mirando a sus compañeros. La libertad que buscamos será el eco de nuestras voces en la oscuridad. Naila se quedó sola en la habitación, con el mapa extendido frente a ella. Las líneas y símbolos parecían moverse bajo la tenue luz de la vela, como si quisieran revelar un secreto oculto solo para ella. Respiró hondo y comenzó a trazar posibles rutas en el papel. Cada marca la llevaba más cerca del corazón del castillo, donde se decía que dormía el poder capaz de cambiarlo todo. Pero también había peligros. Nadie había entrado en esas catacumbas y regresado para contar la historia. Mientras buscaba, una idea le vino a la mente. ¿Y si la entrada no era una puerta común? En los cuentos antiguos, a menudo las entradas secretas se ocultaban tras espejos, estatuas o libros. Se levantó y empezó a inspeccionar la habitación. Entonces, sus dedos tocaron un panel de madera que parecía más nuevo que el resto de la pared. Presionó con fuerza, y un leve clic resonó. La pared se movió lentamente, revelando una estrecha escalera que descendía hacia la oscuridad. Su corazón latía con fuerza, pero no había tiempo para dudas. Naila encendió una pequeña lámpara y empezó a bajar, sus pasos resonando en el silencio. Sabía que lo que estaba al final de esa escalera podía cambiar el destino de Cenizal, pero también sabía que no podía hacerlo sola. De repente, recordó las palabras de Lyra: el rey sabe que algo está pasando. La vigilancia se intensificaba y cada segundo contaba. La aventura apenas comenzaba, y el verdadero reto estaba por llegar. Naila bajó por la escalera oculta, el aire fresco y húmedo le rozaba la piel. La lámpara apenas iluminaba unos pocos pasos, pero era suficiente para guiarla. Las paredes estaban cubiertas de antiguos grabados que narraban historias olvidadas, pero ella apenas podía enfocarse en eso, su mente estaba fija en el misterio que buscaba. De repente, un eco distante rompió el silencio, un susurro apenas audible, como si alguien, o algo, la estuviera llamando desde lo profundo. El sonido la hizo detenerse y respirar con cuidado. Mientras avanzaba, sintió una presencia, como si la oscuridad misma la observara. No era solo una misión para salvar Cenizal. Ahora, cada paso la acercaba a un peligro mayor, uno que no solo amenazaba el reino, sino también su propia alma. Con el corazón en la garganta, siguió adelante, decidida a enfrentar lo que viniera. Naila llegó a una gran sala donde la luz de su lámpara apenas alcanzaba a revelar figuras talladas en la piedra. En el centro, un pedestal sostenía un libro antiguo, cubierto de polvo y runas que brillaban tenuemente. Al tocarlo, una oleada de energía recorrió su cuerpo, y las voces susurrantes se intensificaron. El libro no era un simple tomo, contenía la verdad olvidada sobre el alma negra, una fuerza que podía salvar o destruir todo lo que conocían. Mientras leía, comprendió que el poder oscuro que temían no estaba fuera, sino dentro de ellos, un reflejo de sus propios miedos y deseos. Solo aceptando esa verdad, podrían detener la destrucción que se avecinaba. De pronto, la sala se estremeció y sombras comenzaron a moverse en las paredes, acercándose. Naila supo que no había tiempo que perder. El destino del reino dependía de su próxima decisión. Naila sintió como el peso del alma negra se posaba sobre su pecho,
la energía oscura queriendo devorarla por dentro. Pero esta vez no huyó. Con el libro antiguo en mano y la verdad que había descubierto, se plantó firme frente a las sombras que avanzaban, reflejo de sus propios temores. «No soy tu prisionera», dijo con voz firme. «No permitiré que esta oscuridad controle mi destino ni el de Cenizal». Las sombras rugieron, pero Nayla abrió el libro, pronunciando las palabras olvidadas que sellarían el poder oscuro para siempre. Su voz fue un faro en la noche, uniendo a los habitantes del reino, quienes sintieron como la esperanza renacía en sus corazones. Un resplandor intenso brotó de sus manos, envolviendo la sala y purificando la oscuridad. El alma negra, antes temida, se transformó en una fuerza de luz que fluía a través de todos, dando vida y fuerza. Cuando el resplandor desapareció, el reino había cambiado. Ya no había miedo ni sombras interminables, solo una nueva era de paz y unidad. Nayla bajó el libro con una sonrisa, sabiendo que la verdadera batalla no era contra la oscuridad externa, sino contra la que habita en cada uno. Si quieres seguir explorando mundos llenos de misterio, coraje y transformación, suscríbete a Alma Negra y acompáñanos en la próxima aventura.